Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, gracias por estar escuchándome una semana más y para aquellos que sean nuevos en verme, espero que este vídeo sea el inicio de una nueva y fructífera relación. Debo confesaros que el tema de hoy, Pablo de Tarso, me ha costado su preparación más tiempo de lo esperado. Casi creí que no iba a poder realizarlo. Mi paisano, el catedrático y profesor Antonio Piñero, dedicó 11 horas de exposición solamente para entender un poco a Pablo de Tarso. ¿Cómo iba yo a competir y a comprimir todo ese tiempo en una hora? La tarea era ardua, pero si David venció a Goliat y Don Quijote se enfrentó a gigantes que en realidad eran molinos de viento, yo bien podría hacer mi labor y hablar de Pablo de Tarso histórico. Comencemos pues. Tenemos que reconocer que hay un enorme debate sobre la tradición sobre el legado de Pablo. La figura de Pablo fue aquí determinante para la configuración de la Gran Iglesia, de lo que después se ha llamado la Gran Iglesia, y fue un contexto de discusión, en un contexto de polémica y de diferentes opiniones o por irnos a otra época en el siglo XVI, con motivo de la Reforma Protestante. La figura de Pablo fue decisiva. La figura de Pablo es decisiva por cuanto teníamos. En la raíz de la Reforma Protestante hay una nueva lectura de la figura de Pablo. Así que Pablo nos ha llegado a través de múltiples memorias, las cuales han conservado aspectos distintos de su personalidad. En una ocasión un joven le preguntó a Antonio Piñero: ¿qué fuentes contamos para reconstruir la vida de Pablo de Tarso y cómo las podemos reconstruir? Pues en realidad, le respondió, con dos: sus cartas, es decir, las cartas de Pablo, y los Hechos de los Apóstoles. Pero sus cartas han sido editadas, mutiladas, trastocadas, perdidas en parte, reorganizadas, con lo cual, pues es un buen instrumento, pero hay que tener en algunos momentos cuidado porque la transcripción no es puramente directa ni está completa. Y con respecto a los Hechos de los Apóstoles, cualquiera que se haya metido un poco en su historia verá que es un libro desde el punto de vista histórico, y me duele un poco decirlo, eso decía Antonio Piñero, pero yo lo creo poco recomendable, es decir, exagera, tiene un sesgo muy definido, pinta las cosas muchos años después. Yo calculo que la fecha de los Hechos de los Apóstoles no es 90-95 después de Cristo, como se suele decir la gente, sino que la iglesia que está reflejada en los Hechos es un poco posterior. Yo diría que no puedo poner fecha segura ni nadie podía hacerlo, pero estoy con Pedro y quizás con Pervo y otros. Pervo es otro historiador, en que quizás sea del 120 al 130 después de Cristo. Y según diría, no es el autor de Lucas, no es el autor de los Hechos, como dice, solo es mi hipótesis. Como dice el 90 o 95% de los investigadores, no es Lucas, como he dicho, no es el mismo autor. El tercer evangelista y de los Hechos de los Apóstoles. Más bien piensan que gran parte de los Hechos de los Apóstoles lo escribió un discípulo de Lucas. Luego tenemos las cartas de Pablo, las cuales debemos tener presentes, que algunas se han perdido, otras han sido manipuladas, trastocadas, como hemos dicho antes. Por otro lado, tenemos los Hechos de los Apóstoles y tenemos que analizarlos con calma y serenidad y con una lupa y caer en la cuenta de que los Hechos de los Apóstoles no son fiables, es decir, no representan lo que creemos, que a través de la crítica pudo ser una iglesia. Por ejemplo, en la época de Pablo, que es la época de la llamada, y Pablo pues digamos, la iglesia era de una manera, pero los hechos que describen a Pablo y a la iglesia de su época, tal como se pensaba 60 años más tarde, o 70, o quizás 80, como decía, tal como se pensaba 60 años más tarde, o 70, o quizás a los 80, no se sabe, hay que tener cuidado. Yo me quedaría con sus cartas y con hechos, y si me preguntarais
¿Qué pasa si se contradice? Os respondería que es una buena pregunta. ¿Qué pasa si las fuentes se contradicen? Se lo planteo a cualquiera. Si tú tienes las cartas de Pablo y tienes una fuente externa, ¿a quién le daría la prioridad? A Pablo, sin duda alguna. Pero ¿y si luego llegas a la conclusión de que Pablo también exagera y que arrima el agua a su molino o las ascuas a su sardina? Como decimos aquí en España. No pasa nada salvo que tienes que emplear el acumen crítico totalmente. Y eso pasa con todos los libros de la antigüedad. No se puede detectar lo que es bueno. De las 13 cartas, solo 7 son, digamos, auténticas. ¿En qué nos basamos para decir esto? Pues en los mismos análisis de vocabulario, de estilo y sobre todo del significado de las palabras. Por ejemplo, se utiliza la palabra común iglesia, y para mí, a Pablo, iglesia significa ese pequeño grupo de digamos 20 o 30 personas no se reúnen en la casa de un rico y que forman, digamos, una comunidad. Pues allí, a la ciudad de Filipos o al principio de Tesalónica o Nerea o en algunos de esos sitios. Pero que esa palabra iglesia significa ese pequeño grupo de elegidos que está allí, pero luego veo que en Colosenses, en Efesios o en otros libros, la iglesia significa algo parecido a lo de hoy día. Es una iglesia del grupo unido de varias comunidades cristianas. Un grupo, digamos, que es tan importante delante de Dios que casi me puede decir que es como la elegida por Dios. Tiene una importancia cósmica porque al convertirse ella, como dice Pablo, también toda la creación se convierte. Pero en ese sentido, ya que la iglesia es algo tremendamente grande, de importancia cósmica, universal, es la iglesia parecida a la de hoy. No es aceptable que un individuo utilice una palabra tan básica con dos sentidos tan distintos. De esas 14, porque alguno dirá que son 13, pero hay que añadir el libro de Hebreos, así nos da que son 14 de los libros. Y si resulta que tú llegas a esa conclusión, podrías decir, y estoy de acuerdo con la mayoría de los investigadores, de esas 7 en 6 y Colosenses dudo. Sí, 7 en 6, sí, 7, 6, 13 y luego de Hebreos 14. No tengo duda alguna. Yo creo que Colosenses me parece que es con teología es tan distinta que yo creo lo que nos dicen. Luego en Efesios tampoco, porque se nos comenta en parte a Colosenses y yo no lo veo. Si yo fuera Pablo, yo no me veo a mí mismo, ni yo veo a Pablo comentando una carta mía, mientras está escribiendo otra como si fuera yo. Bueno, vamos un poco a hablar de Pablo. ¿Dónde nació Pablo y cuándo y cómo era el contexto de ese lugar y ese tiempo donde nació? La verdad es que Pablo no lo dice nunca, pero los hechos sí. Y al final dice, yo soy ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad de no menor importancia. Y además es verdad porque Estrabón lo dice, allí había un gimnasio, allí había una escuela de filósofos, había escuela de literatura, los juegos, es decir, los muchachos se educaban muy bien, había un teatro. Entonces, ¿dónde nació? En Tarso. ¿Dónde estaba Tarso? Se supone que en la actual Turquía, así como si fuera, digamos, un rectángulo y mirándolo de frente al mapa, en la parte de abajo del rectángulo, un poquito separada de la costa y un poquito a la derecha. Allí está Tarso. Es decir, lo podéis ver en el mapa que os he puesto. ¿Cuándo nació? Ni idea. No se sabe. Con seguridad después de la muerte de Jesús. La gente dice que 10 años después. Dice eso como podía haber dicho 8 o 15, a saber. Probablemente sí. ¿Y por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles, al final del capítulo 7, cuando se apedrea a Esteban, y al comienzo del 8, el autor presenta a Pablo como un joven hombre, un joven que en esa época suponemos debía tener 30 años. Pero si Jesús muere en el año 30 lo mata en el año 30 o en el año 33, según la perspectiva, nadie pues en el año 4 a.C., entonces sí, ese joven podía tener 30 años. Pero de todos modos ya tendría 6 años menos que Jesús, o sea que la gente cuando calcula que tendría más o menos 10 años menos, no está mal calculado, pero como pasa en la historia antigua, es una hipótesis. Pablo se formó en Jerusalén. Tenía una tía, y eso lo sabemos porque un sobrino la avisa en la cárcel. Eso lo sabemos por el libro de Hechos. Perdón.
En sus cartas Pablo sí dice que él sí fue perseguidor entonces. ¿Podemos presumir que él persiguió a este movimiento naciente en la propia Tarso? No, es muy difícil. Lo que parece por los mismos hechos es que Pablo se había trasladado a la capital de Siria, a Damasco, y que hay en Damasco donde había un judaísmo muy fuerte, como lo demuestra, por ejemplo, el documento de Damasco, que luego se han encontrado otras copias entre el manuscrito del Mar Muerto. Había un judaísmo muy fuerte en Damasco, en Siria. Entonces yo creo que lo más probable es, como dicen los hechos, que él se volvió a Damasco, que la persecución hubiera sido no en la tierra de Israel, sino a la comunidad judía, judío-cristiana de Damasco. Sobre el porqué quizás habría que hacer otro programa y analizarlo y estudiarlo, pero sí añadiré un dato a esto. Pablo era un fanático, un auténtico súper fanático. ¿Qué podemos saber con certeza del Pablo histórico? Pues podemos saber muchas cosas, y no solamente podemos saber muchas cosas, sino lo que es todavía más importante, podemos ordenarlas cronológicamente. Eso es muy importante para construir una biografía, porque podemos hacernos una idea de cómo ha ido progresando el personaje, cómo fue evolucionando la figura de Pablo a partir de las experiencias que él fue teniendo. Yo voy a articular en mi exposición partiendo de 3 experiencias que a mi modo de ver fueron determinantes en la trayectoria vital de Pablo. 3 momentos que suponen un antes y un después que le cambiaron la vida, y digo ya de entrada que esos cambios a los que voy a aludir o mencionar, que fueron muy importantes, se dan en el contexto de una cierta continuidad. Las personas no damos saltos radicales, entonces hay una evolución en la vida de Pablo. Bien, quiero comentaros que voy a seguir el estudio que hizo el historiador también Santiago Guijarro, ¿de acuerdo? Bueno, Pablo fue un judío. Bueno, eso coincide en todos los historiadores y todos los eruditos. Pablo fue un judío observante y cumplidor de la ley y costumbres judías, antes de su conversión, antes de su encuentro con Jesús, y lo siguió siendo después. Nunca dejó de ser lo que había sido. Él, Pablo, fue acumulando experiencia, fue progresando en su propia comprensión, pues, como nos ocurre a cada uno de nosotros, vamos construyendo sobre las experiencias nuevas que vamos teniendo. Estas 3 experiencias que me parecen que son determinantes en la vida de Pablo son: la primera es la conversión, la visión, el paso de una religión a otra, y quizás en el imaginario más común la idea que tenemos es que Pablo era judío y en este momento se hizo cristiano. Bueno, eso científicamente sería cierto, históricamente no se puede afirmar. Pablo tuvo una experiencia de vocación que le transformó profundamente, pero no podemos hablar propiamente ahí de conversión. Pero analicemos un poco este tema. Vamos a tratar la visión. Él dice en Gálatas: creo que él iba de regreso a Damasco, que es muy distinto de lo que se dice en Hechos. E inventa toda una historia de que él fue a pedir al sumo sacerdote cartas para ir a Damasco, pero podemos obviar esto, ya que él, Pablo, nunca estuvo en Jerusalén hasta ese momento. Después sí. Ahora sí, él dice que iba de regreso a Damasco. ¿De dónde venía cuando tuvo su visión? Pablo una vez más no nos lo dice. Yo, Imanol, no lo sé. Pienso y creo que utilizó esa frase no para responder en cierta forma o manera esa pregunta, ¿dónde estaba o si venía de Jerusalén? Utilizó esa pregunta y de regreso a Damasco para afirmar que la persecución fue en Damasco, pero nada más. No la utilizó para nada más. Y aquí finaliza el tema de la visión, ya que ese punto sí que requeriría un programa solo y exclusivo para analizarlo y estudiarlo. Segundo momento que cambió en su vida, se da en el momento en el que tiene un enfrentamiento con los líderes de la iglesia de Jerusalén. La discusión, es que discute con Pedro y con los otros discípulos. Una ruptura que se produce y que él mismo cuenta en la carta a los Gálatas.
en este episodio cuando se enfrenta no solamente con los líderes de la iglesia de Jerusalén, sino también incluso con Pedro, y ahí empieza una nueva etapa en su vida, que es lo que he dicho. Tiene que dejar el ambiente en el que había estado hasta entonces, tiene que dejar Antioquía, y empieza una nueva etapa en la que va a actuar como misionero independiente, y quizás es la más conocida para todos nosotros, porque es la etapa de la que habla en sus cartas. Y por último, creo que hay otro momento importante de su vida, que marca un antes y un después, que es el momento en el que él, habiendo hecho todo este camino, que duró 6 o 7 años, como misionero independiente me refiero, se da cuenta, hace balance y decide ir a Jerusalén. Va a Jerusalén y lleva consigo una colecta que había preparado durante mucho tiempo, que tiene un significado muy importante para él. Y es ahí que se produce otro giro en su vida, porque ahí también le va a cambiar la vida. Esta última etapa que empieza ahí, justo en la que conocemos menos, o dicho de otra manera, esa es la etapa de la que las fuentes nos dan una información quizá menos fiable. Estas son, de manera algo resumida, las 3 experiencias en el marco de una continuidad de vida que señalan, pienso, 4 etapas en la vida de Pablo. Hablemos ahora de cada una de estas etapas y de los cambios que se van produciendo. La primera etapa, la denominada etapa de Pablo fariseo, porque lo dice él, Pablo se define así como un judío hebreo, hijo de hebreo, cosa que ya hemos mencionado anteriormente, no es ninguna sorpresa ni novedad. De la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto a la ley, y esto me parece a mí que fue muy determinante para él antes de su vocación, antes de su experiencia vocacional. Hablo de esta época porque la experiencia vocacional, en la medida en que podemos acercarnos a ella, porque también habla varias veces de ella. La segunda etapa es la del Pablo que yo llamaría Pablo, discípulo de Jesús. No le voy a llamar cristiano porque quizás esa es una palabra que debemos reservar para más tarde, para cuando ya podríamos decir este grupo de creyentes en Jesús, judíos y no judíos, allá por el siglo II, configuran una nueva religión, el cristianismo, y que hablaré en el siguiente programa. Esa palabra, el discípulo, el fariseo discípulo de Jesús, que se está haciendo discípulo de Jesús, es una etapa bastante larga. Tiene una duración de aproximadamente unos 16 años, que es bastante tiempo en la vida de una persona en la antigüedad. Y no conocemos muchas cosas directamente por Pablo, pero sí algunas después. Viene esta experiencia de ruptura o de separación o de división de opiniones con los líderes de la iglesia de Jerusalén, es decir, cuando discute con Pedro y los demás líderes de la iglesia. 3. Todo esto mencionado anteriormente da pie a otra etapa que es relativamente breve, 6 o 7 años, que es la etapa de Pablo como misionero independiente. Esta es la etapa del periodo que mejor conocemos, porque es la etapa en la que él escribió las cartas que han llegado hasta nosotros. Todas ellas fueron escritas en esta época y por tanto es tener una información pues bastante detallada. Me voy a centrar en 2 o 3 aspectos. La decisión de ir a Jerusalén de nuevo y llevar la colecta, que fue muy importante en su vida, que dice mucho acerca de su propia trayectoria personal. Y 4ª etapa, por último, lo que podríamos llamar el final de la vida de Pablo, del cual pues diríamos históricamente que tenemos poca información precisa al respecto. Pero vayamos por partes. Primera etapa o fase. Esta primera etapa que hemos denominado del Pablo fariseo es quizás la más larga, pero también de la época de la que tenemos menos información. Lo que él dice, Pablo, en sus cartas, pues él insiste mucho en algunos aspectos, insiste en su origen hebreo, insiste en su condición de fariseo, insiste también en el hecho de que había sido perseguidor de la iglesia como una característica suya. El primer rasgo y el primer elemento para captar la personalidad de Pablo me parece a mí que es su condición de ser un judío de la diáspora, esto es, el judaísmo desde la época de Alejandro Magno se había expandido, o más bien el judío se había diseminado por todo el imperio, y al vivir en las ciudades de la diáspora, lo que para irse a la diáspora, o sea, fuera de la tierra de Israel, es la diáspora, era una condición determinante. Había más judíos fuera de Palestina, fuera de la tierra de Israel, que dentro, y se habían ido, digamos, incorporando a la cultura
en los diversos lugares donde vivía Pablo. Los judíos de la diáspora, es decir, que vivían fuera de Jerusalén, estaban completamente metidos en la cultura, hablaban griego. Las cartas de Pablo, siendo el judío, no están escritas ni en hebreo ni en arameo, están escritas en griego, en su lengua vehicular, es decir, la que normalmente hablaba, la lengua vehicular del imperio en esa época. Estos dos elementos configuran de manera muy importante al personaje, a Pablo, que es un judío nacido dentro de una familia hebrea, por tanto, con todas las tradiciones, conocedor de las tradiciones del pueblo santo, pero al mismo tiempo, en el contexto de la diáspora, vamos a oír cómo lo cuenta él mismo en un contexto polémico, en la carta a los filipenses, diciendo: si otros tienen de qué vanagloriarse, yo también. Fui circuncidado a los 8 días de nacer, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo por los 4 costados, fariseo en cuanto al modo de entender la ley, ardiente perseguidor de la iglesia, irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Bien, ahora voy a hacer un paréntesis muy cortito, porque luego más adelante vamos a hablar de ello. Y es sobre cuando dice que él es fariseo. El fariseo no es lo que nosotros entendemos hoy en día como ser un fariseo, El fariseo de la época de Pablo era un fariseo muy diferente y que vamos a hablar más tarde, ¿de acuerdo? Pero quiero dejarlo para que os hagáis una idea. Bien, dice: fui circuncidado a los 8 días de nacer, judío. Esto le ha configurado a él, a Pablo, y hacer una descripción de su identidad muy importante. Es decir, judío de la diáspora, fariseo. Una caracterización importantísima. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar lo que constituye la mentalidad más común acerca de los fariseos, que es lo que estaba hablando antes. La idea que la tradición cristiana tenemos del fariseísmo está muy condicionada por la imagen de ellos que aparece en los evangelios y sobre todo en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Juan. Y estos evangelios fueron escritos a finales del siglo I, cuando se estaba dando un enfrentamiento entre el judío-cristianismo y el judío-fariseísmo. Luego una imagen en cierto modo con los tintes, con los tonos cargados, negativa. Los fariseos eran gente excelente, observantes, preocupados por una vivencia religiosa seria, gente que estudiaba la ley buscando en ella la voluntad de Dios, gente que en muchos aspectos era muy abierto. Gran parte de la actitud que Pablo tiene con respecto a los no judíos, la acogida de los gentiles, yo creo que tiene una raíz profundamente farisea, en el sentido de que en la sinagoga, sobre todo en las sinagogas de la diáspora, los paganos eran admitidos de muchas formas, no era una cosa extraordinaria. Es decir, ¿veis? Los fariseos de la época de Pablo son muy diferentes a lo que nos cuenta, como aquí nos dicen Mateo y Juan. Y una imagen que nosotros tenemos del fariseo muy distinta. Eran una gente excelente y abierta, comprensiva, tolerante. Bueno, sigamos. Pablo es una persona, digamos, observante, apasionada, que busca la voluntad de Dios en el estudio de la ley. Y esto para él es una cosa positiva, y tenemos que aprender a ver el aspecto positivo de lo que significa ser falso, y por último, perseguidor de la iglesia, asunto que ya he mencionado en este vídeo hace unos momentos. Pablo, digamos, vive el momento determinante, decisivo de su vida, que está representado en el arte como una conversión, es decir, este momento de vocación, este descubrimiento de que efectivamente el plan de Dios, la voluntad de Dios se había manifestado a través de Jesús. Es la idea de Pablo. En mi modesta opinión, esto es un proceso. Esto no fue de que un día de pronto a Pablo recibe un destello y de manera totalmente artificial. No. Es en esta relación con los discípulos de Jesús a los que persigue y con los que necesariamente se tiene que relacionar. Hay otros casos en la historia donde él empieza a comprender las razones de los perseguidos y empieza a descubrir la verdad de que llevan adelante estos perseguidos. Y, claro, luego esto crea el clima para lo que él describe como una experiencia transformadora, una experiencia profundamente transformadora. Nos lo cuenta el libro de los Hechos, lo cuenta 3 veces. Es un acontecimiento al que le da muchísima importancia.
pero el mismo Pablo lo cuenta en la carta a los Gálatas, en un contexto en el cual ya, con el paso del tiempo, él mismo ha reflexionado sobre aquella experiencia y ya la formula con términos que se encuentran en los relatos de vocación de los profetas, o sea, ya es una experiencia formulada. Veamos cómo lo relata él mismo en la carta a los Gálatas. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio ha sido anunciado por mí. No es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté de inmediato con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esta experiencia que Pablo relata aquí con los términos propios de la vocación de los profetas, aquí resuena pues la vocación de Jeremías, la vocación del siervo de Yahvé, o sea, él ha pensado, reflexionado sobre su experiencia, en qué consistió esta experiencia. Él habla en otro lugar de sus cartas y lo expresa con términos que se refieren, pues son incompletos para hablar de lo que es una experiencia religiosa. Él se me manifestó. ¿Acaso no he visto yo al Señor? Fue una experiencia de encuentro personal, de certeza, de seguridad, que le cambió radicalmente la vida. Él llega a decir en la carta a los Gálatas, que es algo que decir, lo que hemos leído antes pertenece a Gálatas, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Se ha dado una fusión de la persona con este encuentro. Para él la relación con aquel Jesús que había muerto y crucificado es algo vivo, de manera que este es el motor. Este será el motor que se añade a lo que Pablo ya era. Pablo no deja de ser el hebreo, que era de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días de nacer, fariseo, no deja de ser eso. Es eso, es judío, hijo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días. Y lo que se ha dado en él es una forma distinta de vivir esa vocación, esa llamada, esa condición. En una carta posterior, la carta a los Filipenses, explica con más detalle este cambio que se ha dado en su vida, y ahí habla de lo que antes consideraba una ganancia, ahora lo considera una basura. Una experiencia transformadora que él tuvo que meditar. Dice en ese contexto que he leído, que durante 3 años fue a Arabia en una experiencia de búsqueda de clarificación. La transformación que se da en Pablo no es una cosa puntual, será una experiencia progresiva que va adquiriendo cada vez mayor certeza y mayor asentamiento en su vida. Al cabo de 3 años, dice, subí a Jerusalén. Empieza aquí una nueva etapa, una etapa que tiene como centro la comunidad de Antioquía. Antioquía era una de las grandes metrópolis del Imperio Romano, una de las grandes ciudades donde enseguida se empezó a configurar una comunidad cristiana. Esta segunda etapa de la vida de Pablo discípulo, Pablo que se está haciendo discípulo, Pablo que se hace discípulo de Jesús, es una etapa larga de la cual tenemos relativamente poca información. Va aproximadamente desde el año 33 hasta el año 49, de 15 a 16 años. Entre los 3 primeros años en los que cuenta esa experiencia de búsqueda en el desierto, quizás. Y al cabo de 3 años dice, subí a Jerusalén. Pablo, cuando recuerda esta etapa, menciona sobre todo los 2 viajes que hizo a Jerusalén, uno al principio y otro al final. En el primer viaje su objetivo fue entrevistarse con Pedro. Los estudiosos discuten qué significa exactamente lo que dice Pablo, contrastar con Pedro, a que Pedro me contarle a Pedro. En cualquier caso, su objetivo era hablar con aquel que había conocido a Jesús más de cerca, dice, estuve allí 15 días con él. Pablo se está haciendo discípulo, está en el proceso de hacerse discípulo y va a preguntar a quien conoce la tradición, a quien le puede informar de primera mano acerca de Jesús.
Estos son los sucesos del primer viaje. El segundo viaje lo hace 14 años después y es un viaje que tiene un objetivo muy diferente. En esta ocasión ya no va a preguntar a Pedro acerca de Jesús, sino que va a hablar si lo que él está haciendo y lo que está haciendo en Antioquía, en concreto su forma de acoger y de relacionarse con los que no eran judíos, de predicar el Evangelio, de anunciarles la buena noticia a los que no eran judíos, si eso estaba bien, si contaba con la aprobación de Pedro y los demás líderes de la Iglesia. Esta segunda visita a Jerusalén, que tiene lugar todo el año 47 y 48. Todo esto también está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero con otros acentos. Lo que Pablo dice es que él fue allí para ver si lo que estaba haciendo se ve bien y dice, y fui subido y movido por una revelación, y subraya mucho 2 o 3 cosas que allí pasaron. Primero, que a Tito, que iba con él y era judío, no le hicieron circuncidarse. La circuncisión, ya saben ustedes, que es el signo de pertenencia al pueblo judío. Igual los árabes también se circuncidan. Esto es, no lo obligaron a que se hiciera judío, sino que lo aceptaron como pagano. Dice también que había unos falsos hermanos que espiaban la libertad que tenemos en Cristo y querían hacer que estos paganos se circuncidaran, pero estos no eran, diríamos, los representantes de la Iglesia de Jerusalén, porque dice, los que eran considerados como columnas, Pedro, Santiago y Juan, nada me pusieron, nos dimos la mano en señal de acuerdo. Ellos se dirigían a la circuncisión a los judíos y nosotros a las naciones. En esto de las naciones hay un reparto, digamos, de los campos misioneros. Esta segunda visita de Pablo es muy importante y ya está al final de esta etapa, pero ¿qué ha pasado en esta época? ¿Qué ha pasado en estos 14 años de la vida de Pablo? Aquí el libro de los Hechos nos da más información, o mejor dicho, informaciones más detalladas, pero no exageradamente, no mucha. Él prácticamente no dice nada directamente, pero indirectamente en sus cartas da a entender que fue una etapa muy intensa para él. En sus cartas, por ejemplo, cita con frecuencia himnos que ha aprendido, tradiciones que ha recibido en la comunidad, probablemente de Antioquía, la tradición de la Cena del Señor, la tradición de las apariciones, o sea, fue para él un tiempo de aprendizaje, fue para él un tiempo de entrar en contacto con otros creyentes en Jesús que tenían más información. Fue un tiempo de compartir, y aquí hay, desde el punto de vista histórico, un enigma, y es en qué medida en esta época Pablo participó ya en una actividad misionera que va a ser el centro de su tarea. En la siguiente etapa, el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta un largo viaje misionero que hace Bernabé y que están muy estilizados desde el punto de vista literario y teológico. Por tanto, al historiador le da cierta sospecha de que lo que ahí se cuenta puede ser más bien una propuesta, una explicación, una construcción teológica, o, sin embargo, el itinerario que describe es bastante preciso. Y el hecho de que después Pablo suba a Jerusalén a hablar sobre un tema que tiene que ver con la misión de si podemos admitir a los paganos que lo que estamos haciendo está bien, da a entender de que efectivamente Lucas, en el libro de los Hechos, aunque la forma en que lo cuenta está muy elaborada, pero tiene un conocimiento. Sí, de nuevo aquí comento que recuerdo que muchos historiadores opinan que esta parte del libro de los Hechos no fue escrito por Lucas, sino por uno de sus discípulos, uno de sus acólitos. Continúo. De que efectivamente Pablo ya ha participado en esta época en una actividad misionera, o sea, es el Pablo discípulo, y quizás también ya se ha entregado a la causa de la difusión de la buena noticia, sí, del Evangelio, porque el Evangelio recuerda que significa buena noticia, buenas nuevas, pero todavía como misionero dependiente de la Iglesia de Antioquía, formando parte de un equipo que es enviado por la Iglesia de Antioquía. En este punto sucede la segunda experiencia, que ya les comenté algo y que yo creo que eso supone un cambio muy importante en su vida en Antioquía, donde más o menos de forma pacífica no solamente ha anunciado el Evangelio a los paganos, sino que empezaba a constituirse comunidades mixtas, comunidades de judíos y de paganos. Y esto es una cosa nueva, porque lo que habían acordado de Jerusalén era que unos irían a los judíos
y otros irían a los paganos. Ellos entendieron que eran dos misiones diferentes. Una cosa muy distinta era mezclar a unos y otros, sobre todo en la comunión de mesa. Esto para un judío es muy importante, por muchas razones, por las comidas, por las personas, etc. Sin embargo, la comunidad de Antioquía habían empezado ya, digamos, a practicar esta forma mixta de vida, de comunión de mesa de judíos y de paganos, y al principio Pedro estaba allí. Parece que que él también participaba, pero como el mismo Pablo cuenta en un texto que vamos a leer ahora, pues cuando llegaron los enviados de Jerusalén, Pablo cambió de actitud y aquí se produce, Pedro cambió de actitud y aquí se produce una cierta fractura entre Pablo por un lado y los líderes de la iglesia de Jerusalén, Pedro y Bernabé por otro. Es decir, el que cambió la actitud la cambió Pedro, sí, porque estaba comiendo con todos, pero cuando vienen los enviados de Jerusalén, ya Pedro no quiso comer con eso. Sí, pero veamos, vamos a leerlo en Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, pues tenía miedo a los que eran de la circuncisión. Y en su simulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también agastado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a ser judío? Bueno, esta situación produjo, hemos dicho y mencionado una cierta ruptura. Pablo entendió que en la comunión de mesa entre judíos y paganos, en estas comunidades mixtas, estaba comprometida la verdad del Evangelio, que es una palabra, una expresión que utiliza con mucha frecuencia, como él era una persona de grandes convicciones, muy apasionada y un fanático terrible, pues se da cuenta de que para él su sitio ya no está en Antioquía, y es entonces cuando inicia una etapa en su vida que es la que nosotros mejor conocemos, pero que es una etapa distinta. Esto lo quiero dejar claro, es decir, el Pablo misionero independiente. Tradicionalmente se habla de los 3 viajes de Pablo, y esto ha sido una construcción que con el tiempo se ha ido haciendo. El primero que lo empezó a hacer fue el libro de los Hechos. El libro de los Hechos sitúa esta segunda etapa de la misión paulina en continuidad con la primera. Prácticamente dice que se inicia casi como una visita a las comunidades que habían evangelizado Pablo y Bernabé. Sin embargo, teniendo en cuenta esta información que da Pablo de la ruptura que se ha producido, que no entiende las cosas, igual no es que fuese una ruptura total, pero sí hubo una división de opiniones que hizo que Pablo, con algunos de sus colaboradores, iniciaran un camino nuevo. Y aquí empieza una nueva etapa, que es la etapa de Pablo como misionero independiente, que es lo que he dicho. Inicia una etapa nueva como misionero independiente, es decir, después de esta separación con respecto a la iglesia de Jerusalén, o esta diferencia de opiniones, él siente que tiene que seguir adelante con la misión que él cree haber recibido, de manera que al Pablo fariseo, al Pablo judío, al Pablo que ha tenido una experiencia de encuentro con Jesús resucitado, al Pablo que se ha hecho discípulo, ahora inicia una nueva etapa. Esta es la etapa que nosotros mejor conocemos, como también he dicho anteriormente. Pero me gustaría insistir en que se trata de una etapa nueva. La idea de que los diversos viajes misioneros de Pablo están relacionados y son continuidad uno de otro es una idea que se ha asentado con el paso del tiempo y sobre todo en el siglo XVIII, cuando las misiones, sobre todo las misiones británicas, tenían como punto de partida a Londres y punto de regreso a Londres, y así leyeron el libro de los Hechos de los Apóstoles, como que las misiones de Pablo partían todas de Antioquía y volvían a Antioquía. Si uno lee con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que detrás de esta intención de Lucas de querer relacionar las dos misiones, nunca distinguen muy bien la misión de los capítulos 13 y 14. Pablo y Bernabé, empleados de la comunidad de Antioquía, y la misión que Pablo emprende después de la asamblea de Jerusalén, que supone un nuevo comienzo.
En la Asamblea de Jerusalén se había acordado esta división de campos, pero el nuevo problema que se plantea es el problema de la comunidad de Mesa. Provoca que Pablo inicie un nuevo camino, y ese nuevo camino tiene ahí ese nuevo camino. Empieza aquí en Antioquía, es decir, lo podéis ver en el mapa, y se dirige de una manera muy rápida, probablemente hasta las fronteras, diríamos, del influjo del judaísmo. Hay que fijarse que cada vez, a medida que nos vamos alejando de esta zona palestina, la tierra de Israel, a medida que nos vamos alejando de aquí, la afluencia del judaísmo es cada vez menor. Pablo y sus primeros colaboradores hacen este camino rapidísimamente. Llegan casi en el mismo año a Filipo, que es la primera ciudad que evangelizan en esta época, o la primera ciudad de la que se asientan, y enseguida de este a Tesalónica. Este camino que sigue era el que recorría una famosa vía romana, que era la vía Ignacia, de manera que es muy probable que la idea de Pablo es en esa vía, como en todos los caminos en la antigüedad, que todos los caminos llevan a Roma, es muy probable que la primera idea de Pablo fuera ir a Roma. Tiene toda pinta porque es el camino que iba siguiendo. ¿Qué pasó dado que el camino que seguía le llevaba hasta Roma? Lo que pasó fue que al llegar a estas ciudades, que eran ya ciudades mucho más helenizadas, mucho menos judías, al llegar se produce un fenómeno que es la creación de pequeños grupos de discípulos que empiezan a ser bastante estables, y por otro lado la dificultad que va encontrando de una ciudad a otra por la persecución, por la oposición con la que se va encontrando. Entonces, en ese momento es muy probable que decidan apartarse del camino principal, y es cuando se dirigen primero a Atenas y después a Corinto, que es donde llegan prácticamente en ese mismo año, 6 meses después de llegar a Tesalónica. Todo este camino lo hacen, y que son bastantes kilómetros, lo hacen Pablo, Tito, Timoteo y Silvano. Lo hacen en un brevísimo espacio de tiempo. En estos años la actividad de Pablo se va a desenvolver en este ambiente. Este es el mar Egeo, y por eso a esta misión paulina, o esta etapa de la misión paulina, se la conoce como la misión de Egea. Aquí no hay dos viajes, el segundo y el tercero, como podemos encontrar probablemente en la Biblia, sino que hay una única misión que es distinta de aquella primera. ¿Y en qué es distinta? Puede ser distinta en las personas a las que se dirige, en los contextos en los que se da. Es distinta también en el grupo de personas que Pablo es reuniendo en torno a sí, en el entorno humano. Es distinta también en la estrategia misionera que se adopta, es decir, en esta misión Pablo se encuentra con un mundo nuevo, un mundo que él conocía, pero no es lo mismo. Los judíos de Taso están más cerca de Jerusalén. No es lo mismo. Taso que toda la zona del eje donde el judaísmo es claramente minoritario. Hay judíos, pero las comunidades, los grupos, los barrios judíos son minoritarios. Entonces esto produce en Pablo una reflexión. Hay un contexto distinto que le hace incluso tener que formular el anuncio, el mensaje de una manera distinta. En la primera de estas cartas, la más antigua, que es la primera carta a los tesalonicenses, dice que les alaba porque se han convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Eso no se lo dice nunca a un judío. Un judío no se convierte al Dios vivo y verdadero, ya cree en él. En estos años que van desde el año 49 hasta el año 56, se tornó a la figura de Pablo que se va creando una red de comunidades mixtas donde se vive aquello que resulta más difícil de vivir en Antioquía, donde judíos y paganos comparten la misma mesa, celebran la misma Eucaristía, viven en comunidades mixtas, y estas comunidades están conectadas entre sí a través de un grupo bastante numeroso de personas. En las cartas de Pablo se mencionan más de 50 nombres de personas que colaboran, y estos son pues muy diversos. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en las cartas de Pablo es que muchas de estas personas eran mujeres. La idea que hay sobre Pablo es que era un misógino, y sin embargo, si uno va a sus cartas y lee los textos, se dará cuenta de que muchas de las personas que colaboran en la misión son mujeres, que tienen además roles y papeles muy importantes dentro de la Iglesia. En esta época hay un ejemplo, por ejemplo,
hay un ejemplo. Un caso muy interesante es el caso de un matrimonio, y muy significativo, un matrimonio formado por un judío que había ido a Roma y que vivía en Roma, y una mujer que probablemente originaria de Roma, que habían sido expulsados de Roma por Claudio, quizá por las discusiones que la llegada de judíos creyentes en Jesús a la sinagoga de Roma habían provocado. Unas disensiones, dice Suetonio, que a causa de un tal Cresto, motivadas por un tal Cresto. Estos judíos creyentes en Jesús que han tenido que salir de Roma expulsados por el emperador, se les encuentra Pablo cuando llega a Corinto, ya que Pablo no fue el primero que llegó a Corinto, no fue el primer evangelizador de Corinto, fueron Prisca y Aquila, es decir, el matrimonio que estamos hablando, y los que evangelizaron Corinto. Y prácticamente todos estos años convive Pablo con ellos, con este matrimonio. Primero en Corinto, donde como eran del mismo oficio, pues trabajaban juntos. Su casa se convierte probablemente en el centro de reunión del grupo de los discípulos de Jesús. Y después, cuando Pablo se traslada a Efeso, que fue otro de los centros de operaciones suyo, donde estuvo 3 años. Cuando se traslada a Efeso, ellos, Prisca y Aquila, es decir, este matrimonio, van allá también, y cuando escribe desde Efeso a la comunidad de Corinto, manda saludos de Prisca y de la iglesia que se reúne en su casa. Y después, cuando Pablo hace los planes para ir a Roma, Prisca y Aquila van por delante, porque acababa de morir el emperador Claudio, y ya podían morir. Su decreto, el de Claudio, ya no tenía vigor. Pueden volver a Roma. Bueno, Claudio fue envenenado por su mujer. Sí, le dio unas setas. Y Claudio y su mujer comieron del mismo plato, pero la parte de Claudio estaba envenenada y la parte de su mujer estaban bien. Bueno, por tanto, este grupo de judíos creyentes en Jesús que han tenido que salir de Roma y jugar un papel muy importante en la misión paulina, estos años de la misión Egea que, insisto, son muy breves los años de los que nos hablan las cartas de Pablo, son de 6 a 8 años, como mucho, del año 49 quizás hasta el año 55, en el que escribe la última de sus cartas, la carta a los romanos. Así que en esta época hay un nuevo contexto, unos nuevos destinatarios, hay también una nueva forma de organizarse y hay también, esto es muy importante, una nueva estrategia misionera. Después de un primer anuncio que normalmente se producía, no como a veces imaginamos en la plaza pública donde se ha dado un discurso, es muy probable que Pablo no hablara nunca en público, sino que el encuentro se producía en los ambientes de la vida cotidiana. Por ejemplo, en Tesalónica lo dice él mismo, en el taller donde Pablo trabajaba con sus compañeros del mismo oficio, pues la gente venía, hablaban en el taller como lugar de misión. En la escuela de Tirano en Efeso, que menciona también, es decir, en lugares de vida cotidiana, en la casa, la sinagoga, en fin, repito, en los lugares habituales y probablemente en muy pocas ocasiones tuvo Pablo la oportunidad de dirigirse a un gran auditorio. La comunicación de la buena noticia por parte de estos grupos de actividad misionera de Pablo es una actividad de contacto, es una actividad de tú a tú, personalmente, y el resultado de esa actividad es la creación de unos grupos de apoyo en los que se va compartiendo la vida, donde se va a decir, la vida va por delante. La forma de vida de las primeras comunidades cristianas fue por delante del mensaje, y en la experiencia de Pablo también. Este envío de compañeros de misión para ver cómo están cuando van a Corriente, un día a Timoteo para que vaya a Tesalónica para ver cómo sigue esa comunidad, este constante ir y venir, las cartas que les envía, es una red de relaciones de apoyo en donde el mensaje que se predica se hace creíble. La vida que forman estos grupos de apoyo, esta comunidad cristiana, es la base en la cual se entiende el mensaje que Pablo y sus colaboradores predican. Dice, os anunciamos el Evangelio personalmente a cada uno de vosotros mientras trabajábamos. En esta época, Pablo, aprende desde la experiencia a ser misionero, una experiencia más que se va añadiendo a las anteriores. El Pablo fariseo, el Pablo hebreo nacido en la diáspora con una educación helenista, pero también con una tradición judía, que tiene la experiencia del encuentro con el resucitado, que le cambia profundamente, que aprende a ser discípulo en esas comunidades de Damasco, de Antioquía, de Jerusalén,
preguntando, hablando, discutiendo, que empieza a participar más activamente en la vida de estos grupos, que se siente que no puede vivir de acuerdo con esta estrechez que plantean los líderes de la Iglesia de Jerusalén y que inicia esta misión. Aprende aquí a ser misionero, pero llega un momento en esta etapa en que hace balance y esta es la otra experiencia, la tercera y última de las experiencias fuertes. Pablo hace balance de lo que ha sido su carrera y mirando retrospectivamente recopila y dice: bueno, he llegado a un punto en el cual ya sé lo que no sabía cuando salí de Antioquía. Comprende cuál ha sido el sentido de su misión. Salió pues guiado por la convicción de que el Evangelio que a él se le había revelado no por hombre, como dice la carta a los Gálatas, le impulsaba a iniciar ese camino, pero ahora ya comprendido, probablemente leyendo los oráculos del profeta Isaías, un texto que él conocía de memoria, y en él se hablaba de cómo los gentiles vendrían al templo del Señor y cómo la conversión de los gentiles sería el momento final, el momento escatológico, el momento de la consumación a lo largo de la intensa actividad misionera, pues ha ido comprendiendo cuál era su misión. Todo esto me hace reflexionar y pensar que cabe la posibilidad de que, cuando Pablo salió de Antioquía, no tenía claro el proyecto. El proyecto lo va haciendo en el camino, o como diría el poeta, se fue haciendo camino al andar, poco a poco. Joan Manuel Serrat lo canta. En este momento, sin embargo, ha llegado a un momento de pausa. Estaba en Corinto, lugar que está relativamente cerca de Roma, a una semana de navegación, por tanto, con comunicación. Entonces, ahí ya planifica lo que va a ser la siguiente etapa de su vida. Aquí sí que hay un plan, y ese plan tiene sobre todo dos momentos o dos acciones. La primera es que hay que ir a los confines del mundo conocido, por tanto, al otro lado del imperio, y para eso es imprescindible el apoyo de la comunidad de Roma. Escribe la carta a los romanos, es una carta de presentación, es una carta en la que pide el apoyo a la comunidad para ir al otro lado y tiene que ir a Jerusalén a restaurar la comunión con la Iglesia Madre, una comunión que él nunca ha roto del todo, pero que siente desde el principio que está herida o quebrada. Leamos cómo hace el balance leyendo juntos Romanos 15, versículos del 17 al 20. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios, porque no osaría hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con el poder de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fue nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. ¿Veis? Ya tiene una idea de lo que ha sido su trayectoria, y ahora le quedan dos cosas: ir a Jerusalén para restaurar con la comunión, restaurarla, es decir, la unión, la que estaba herida con aquella iglesia, es decir, recordar que había discutido con Pedro y los demás líderes de la iglesia. Bueno, pues quería hacer las paces. ¿Qué pasó en Jerusalén? No lo sabemos muy bien. El libro de los Hechos de los Apóstoles dedica casi una cuarta parte del libro a hablar de esta etapa, pero son tales las incoherencias con lo que el mismo Pablo dice acerca de ese viaje, que uno tiene la impresión de que aquí en Lucas, o uno de sus discípulos haciéndose pasar por ha callado cosas importantes. Pablo estuvo preocupadísimo por esta colecta. Recordad, llevaba una colecta. De tal manera que durante 2 o 3 años, en las cartas que escribe a las distintas comunidades, les habla de esta colecta. Vamos a hacer una colecta para Jerusalén. Es lo único que le habían pedido, que se acordara de los pobres, pero él entiende que esa colecta tiene un significado más profundo. No es solamente una acción caritativa, es una acción de comunión con aquella iglesia, es una ofrenda que se presenta al templo. Vinieron delegados de Macedonia y de Acaya para ir junto con él, entre otras cosas porque en la antigüedad los viajes, cuando llevaban una cantidad considerable de dinero, tenían que llevar una cierta protección. El libro de los Hechos de los Apóstoles no dice nada de eso. Habla de la pasión de Pablo. Curiosamente, de todas las peripecias que le suceden a Pablo en Jerusalén,
cuando tiene que comparecer delante del procurador, etc. Nunca se menciona un apoyo, una palabra de la Iglesia de Jerusalén. Está ausente. Da la sensación de que la colecta que llevaba no fue bien recibida, y en ese sentido la vida de Pablo, en cierto modo, históricamente termina, por lo que podemos adivinar. Y aquí estamos entrando ya en el terreno de lo que más bien adivinamos, que sabemos. Termina en un cierto fracaso. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que fue a celebrar a Roma y que allí tranquilamente estuvo 2 años anunciando el Evangelio. Es un final parece artificial y luego la tradición ha ido hablando de lo que se refiere a este final de la vida de Pablo, pues ha ido hablando de su martirio, pero en algunas tradiciones se habla de su viaje a España, se dice que viajó a España. Al final del siglo I ya está unida a la figura de Pedro en la memoria de la Iglesia romana. Todo ello son informaciones que resulta difícil contrastar. Luego aquí estamos saliendo ya del campo de la verificación histórica y estamos entrando en un recuerdo de otro tipo que roza o está basado en la leyenda. No cabe duda de que esta leyenda está formulada en un contexto en el que Pablo era un personaje muy importante, muy valorado. Termina la vida de Pablo, pero no podemos saber exactamente cómo. Estos recuerdos, estas memorias, tienen una raíz histórica porque en el siglo II nadie podía decir que Pablo había sido martirizado. Si no lo había sido, 50 años la gente se acordaba. Pero no podemos saber con precisión cómo fue el final de la vida de Pablo. Sí que sabemos que en el segundo siglo del movimiento cristiano, la memoria de Pablo, el legado de Pablo emerge con una fuerza inusitada. Y eso se debe, creo yo, a 2 cosas. En primer lugar, a que las comunidades que él había fundado eran comunidades con una enorme vitalidad, que lograron encarnar una forma de vida, un estilo de vida, una propuesta social y religiosa completamente novedosa y muy impactante que acaba formando el núcleo de lo que luego será la gran Iglesia, unas comunidades muy vivas que han conservado el legado de Pablo. Hay unidas una literatura sobre estas comunidades, dirigida a estas comunidades y vinculadas con estas comunidades. Y la segunda causa es que Pablo escribió, y las cartas que él escribió se habían ido conservando, y en este siglo I, final del siglo I, se transforman en un libro, y un proceso muy parecido al de Jesús queda reflejado en los libros, en los evangelios. Se transforma el libro Pablo, se transforma también el libro. El legado de Pablo es accesible directamente a través de sus cartas, y esas cartas entraron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. De hecho, algunos piensan que son el primer núcleo de este canon, y eso hizo que la figura de Pablo, que como he mencionado ocurrió en el siglo II, fue una figura muy controvertida, pues desde los que, como Marción, otro historiador, hicieron un canon solo con las cartas de Pablo, hasta otros grupos también cristianos, judio-cristianos, que a Pablo le llamaban el enemigo, para que en esta disputa del siglo II emerge por el impulso de la semilla que él había sembrado en las comunidades, y por lo que puede leerse en sus cartas, emerge la figura de Pablo con una enorme fuerza, de tal manera que es en el siglo II donde Pablo acaba alcanzando el lugar que ha tenido después en la historia del cristianismo, históricamente en el siglo I, en el segundo tercio del siglo I, que es el que mejor conocemos. Podemos decir que la figura de Pablo históricamente es una figura en cierto modo mártir, pero está en la fuerza, está en el ímpetu, está en la hondura de su pensamiento, de su propuesta, que se transforma o se materializa en esas comunidades que efectivamente en el siglo II emerge con una fuerza sorprendente. Hablar de la recepción de Pablo, de las cartas de Pablo y del legado de Pablo sería tema de otro programa. El de hoy termina aquí, agradeciendo su atención y su paciencia. Muchas gracias y nos vemos dentro de una semana con otro programa, el programa de El origen del cristianismo. Hasta luego y gracias.